El tiempo ha pasado, el tiempo ha transcurrido en el asunto del confinamiento en nuestros hogares. Yo sé que tal vez muchos o la mayoría anhela ya estar en la casa de Dios. Sin embargo, todavía hay que esperar un poco más. Habrá que esperar las comunicaciones oficiales. Le invito a que esté al pendiente de eso. Y vamos a ir a ellas sus Biblias. Vamos a la epístola a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 6. Amén. Gloria al Señor. Le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Dios añada bendición a su palabra, hermanos. Vamos a meditar un tiempo en ella. Y el tema, hermanos, que yo quiero tocar en esta mañana todavía es la supremacía de Cristo en la fe del creyente. La supremacía de Cristo en la fe del creyente. Y antes de entrar al tema, hermanos, déjenme hacerle un poco de contexto acerca de lo que es la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos se habla que en un principio el cristianismo era judío, Jesús era judío, sus discípulos eran judíos, así como los primeros en convertirse eran judíos, evidentemente. Sus primeras reuniones se llevaban a cabo en sinagogas y sus primeras controversias se relacionaban con la adherencia a las leyes judías. Los primeros críticos del cristianismo veían en este movimiento como una secta judía. Sin embargo, para los primeros creyentes judíos, creer en Cristo acarreaba un sinnúmero de preguntas. Es decir, al inicio la iglesia era totalmente judía. Sin embargo, a modo que fue creciendo el cristianismo, los judíos se enfrentan a este tipo de preguntas. ¿Qué del templo y los sacrificios de los animales? ¿Qué de la ley de Moisés? ¿Creer en Cristo negaba todo aquello en lo que ellos habían sido criados? ¿En realidad era suficiente creer en Cristo? El Antiguo Testamento no respondía a estas preguntas de los judíos. Por eso es que se escribe la epístola a los Hebreos. Y déjeme le comento, la estructura de los Hebreos es única. Se habla lo que los estudiosos dicen. La estructura de los Hebreos es única dentro de las epístolas del Nuevo Testamento. Muchos dicen o preguntan que si era una carta o un sermón. Termina como una carta, pero no tiene el saludo de una de ellas. No nombra a su autor ni al destinatario, aunque sí contiene saludos personales, lo que hace suponer que los destinatarios sabían quién les escribía. La iglesia de Alejandría creía que había sido el apóstol Pablo el que había escrito la epístola. Se habla que el vocabulario y el estilo pudieran asemejarse a la forma en que escribía Pablo. Sin embargo, no se puede afirmar totalmente, dado que Pablo siempre él se presentaba y decía quién es el que le estaba escribiendo. Tertuliano sugiere que fue Bernabé el autor de los Hebreos, el autor de Hebreos. Bernabé era de Chipre, donde el griego era de buena calidad. Y Hebreos, déjeme le comento, la epístola de los Hebreos representa el griego de las clases educadas y cultas más que en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Los eruditos, aquí ya vamos dos teorías, una que nos dice que era Pablo, la otra que nos dice que era Bernabé, y una más dice que los eruditos contemporáneos especulan sobre la posibilidad de que haya sido Apolos el que la escribió.
Apolos era un judío de Alejandría y hombre elocuente y conocedor. De ahí que dicen que pudo haber sido Apolos el que lo escribió. En Hechos capítulo 18, verso 24 se describe el carácter de Apolos. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Sin embargo, hermanos, no se considera a Apolos, o bueno, los que han estudiado no consideran a Apolos como el escritor de Hebreos, puesto que la iglesia de Alejandría lo sabría, puesto que Apolos era alejandrino. Vamos a entrar, hermanos, ahora sí, le hice un recuento tal vez así muy resumido de lo que es la epístola a los Hebreos, de quiénes pudieron haber sido sus escritores. Ahora sí, vamos a entrar al tema de la fe. Los cristianos judíos, hermanos, a quien se dirige la epístola a los Hebreos, estaban desanimados y desmoralizados. El cristianismo les había traído dificultades. El cristianismo enfatizaba un nuevo pero angustioso tipo de libertad espiritual. Sin embargo, incurrió en la ira de los religiosos judíos. Es decir, los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo habían descubierto la libertad, habían descubierto que ellos podían ser libres. Sin embargo, o que Jesucristo había venido a eso, a traerles libertad. Sin embargo, hermanos, los judíos religiosos, los judíos celosos, habían encendido su ira. Tanto que empezaron ellos mismos a perseguir a la iglesia. Muchos convertidos estaban listos para retroceder y dejar las inseguras aguas de la fe por la confortable y familiar vida de obras y esfuerzo moral. Los judíos, el pueblo al cual estaba dirigida esta epístola de los Hebreos, eran un tipo de cristianos, hermanos, que estaban dispuestos a dejar el cristianismo para irse y vivir bajo buenas obras. Y vivir y alcanzar esa misericordia bajo un mérito propio. Estas eran las dos opciones que ellos enfrentaban. ¿Dependían de la ley o seguían a Jesús? ¿Trabajaban para satisfacer a Dios o confiaban en Él? ¿Un complicado sistema religioso o una simple relación con el Dios vivo por medio de Cristo? Esas eran las disyuntivas en las cuales se encontraban los hebreos. Después de recordarle esto a los creyentes inmaduros, la superioridad de Jesucristo, el escritor de Hebreos, a partir del capítulo 10, verso 19, les demuestra la superioridad de la fe. ¿En dónde? Basado en Jesucristo. Dice el capítulo 10 de Hebreos, a partir del verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí, hermanos, el escritor de Hebreos les está diciendo que nos está diciendo ahora a nosotros, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El asunto, hermanos, el término supremacía habla de una superioridad absoluta, o grado más alto en una jerarquía o en una clasificación. Me quedo con el primer significado, una superioridad absoluta. Nosotros creemos, hermanos, en la superioridad de Cristo. Él es nuestra superioridad absoluta, no hay más, ¿sí? Y entonces, hermano, ahora, ya teniendo en cuenta que nosotros tenemos esa superioridad de Cristo, que Él es superior en nuestras vidas, si usted lo quiere ver de esa forma, que Él es el más alto si pudiéramos hablar en una situación jerárquica, Él es el más alto, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Entonces, ahora vamos a entrar, hermanos, a ver algunas características de una fe cimentada en la supremacía de Cristo. Vamos a ver algunas características de una fe cimentada en la supremacía de Cristo. Y es que, hermanos, cuando nosotros entendemos que somos salvos por medio de la fe, vamos a entrar a la primera característica. La fe es para nosotros una doctrina fundamental de la salvación.
Dice Hebreos 11 del verso del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ajá. Por fe, hermanos, es que nosotros entendemos la creación de Dios. Por fe es que nosotros somos salvos. Y aquí, hermanos, esto es un poco el tema que tocaba el día jueves con los hombres. Ahora lo voy a extender un poco más acerca de lo que es la fe. La fe es una doctrina es una doctrina fundamental para nuestra salvación. Si no entendemos a plenitud de la fe, hermanos, será imposible que conozcamos a Dios y por consecuencia que seamos salvos. Una fe, hermanos, y es que la fe va más allá de lo que hemos aprendido o se nos ha enseñado. La fe, hermanos, nosotros somos salvos por fe. La fe es más que un acto de creer. Ajá. La fe va más allá de simplemente creer. Dice Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan. Ajá. Pero la fe, hermanos, la fe basada en la supremacía de Jesucristo va más allá de simplemente creer. La fe es el establecimiento de una relación personal con Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ajá. La fe, hermanos, es el establecimiento de una relación personal con Jesucristo. Ajá. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo, yo padezco y no me avergüenzo porque yo sé a quién le he creído, porque he tenido una relación personal con él, porque sé en quién he puesto mi fe, en quién he puesto mi confianza. La fe es la puerta por donde todos tenemos que pasar si hemos de alcanzar la salvación. Si usted quiere ser salvo, hermano, o si usted es salvo, tuvo que pasar por la puerta de la fe. No hay más. Es una entrega personal a Cristo en respuesta al sacrificio que Él efectuó en la cruz. Juan capítulo 3 verso 16, todos nos lo sabemos de memoria, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos capítulo 16 versos 27 al 31 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros, hermanos, en algún momento, cuando venimos al conocimiento de Cristo, tuvimos que pasar por las puertas de la fe. No hay más. Ajá. Tuvimos nuestras salvaciones por fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Ajá. La fe es indispensable para nuestra justificación. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, efectuó la salvación a la humanidad, pero seguimos condenados a menos que creamos que Cristo murió por nosotros. La fe es indispensable para nuestra justificación. ¿Qué dice Juan capítulo 1 versos del 11 al 13? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos justificados por la fe. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado. La justificación, hermano, se lo pongo así de simple. La justificación es el acto soberano de Dios por el cual, por la gracia y con base en su pacto, declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo. La justificación es, hermanos, que Jesucristo nos presenta justos delante del Padre, sin pecado. Dice Romanos 4 versos 2 al 5, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, tenemos que sentar la base. Tenemos que sentar la base. La fe es una doctrina fundamental de nuestra salvación. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. No hay más, hermano. No hay más. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos, porque entonces estaríamos hablando que somos salvos por medio de las obras, o entraríamos en el dilema en el cual estaban los judíos de la primera iglesia. Que ellos tenían ese dilema entre cumplir con un sistema religioso o tener una relación con el Dios vivo por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer, debemos estar conscientes que nuestra justificación viene por medio de la fe. Nuestra salvación viene por medio de la fe. La segunda característica, hermanos, de una fe cimentada en la supremacía de Jesucristo es que la fe es la fe como muestra de una vida de adoración. La fe como muestra de una vida de adoración. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En este término, hermanos, cuando está hablando de fe, fe proviene del griego pistis, que es una fuerte confianza, una fuerte fidelidad y dependencia, una firme creencia en la verdad. Aquí el apóstol, ya le iba a decir el apóstol Pablo, no, dijimos el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos está hablando y les está diciendo, sin fe, sin esa fuerte confianza, sin esa fuerte fidelidad, sin esa fuerte dependencia, es imposible que tú agrades a Dios. Dice, porque es necesario, es una obligación de nosotros como cristianos, de nosotros como hijos de Dios, que si nos acercamos, creamos que vamos a encontrarlo. Este término, hermanos, cuando dice se acerca, proviene de un griego, espero pronunciarlo bien, proserchomai, que es acercarse o visitar. Pero también nos dice que es venir a Dios, acercarse hacia Él en oración, sacrificio, alabanza, devoción de corazón y vida. Fíjese, si lo leemos un poco con estas definiciones que le he dado, el verso original, el verso como lo tenemos nosotros en la Reina Valera, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si lo leyéramos, hermano, tomando como referencia estos originales del griego, diríamos que sin fe, sin esa fuerte confianza, sin esa fuerte fidelidad, sin esa fuerte creencia en la verdad, es imposible agradar a Dios. Porque es una obligación de nosotros que el acercarnos a Él en oración, en sacrificio, en alabanza, en devoción de corazón y vida, crea
que le hay y que vamos a encontrar a Dios. Por eso es, hermano, que nuestra fe, o que nosotros debemos demostrar una vida de adoración en nuestra fe. ¿Qué dice ahí? Precisamente en el término griego prosergomai, venir a Dios, acercarse hacia Él en oración. Aquí vamos a tomar como referencia a algunas partes de la Escritura. Dice en Hebreos capítulo 4, verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 7, 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí, hermanos, estamos hablando, o nos está haciendo una invitación de acercarnos a Dios, pero no solamente de estar presente y decir, Señor, aquí estoy presente, sino decir, voy a acercarme a Él en oración, voy a acercarme a Él en sacrificio, voy a acercarme a Él en alabanza, en devoción, en una devoción de vida y de corazón. Dice primera de Pedro capítulo 2 versos 4 y 5: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acerquémonos a Él. Pero le digo, no solamente es un acerquémonos y decir, aquí estoy presente, sino es acercarnos con una vida de adoración, acercarnos con una devoción a Él. Como hijos de Dios, hermanos, es una obligación nuestra acercarnos a Dios con una fuerte dependencia, en una actitud de adoración y devoción de corazón, creyendo que Dios existe. Es una obligación de nosotros, hermano, acercarnos a Dios de esta forma. Eso es lo que está asentando aquí el escritor de Hebreos. No podemos ganar la vida eterna con nuestras obras. Nuestra vida cristiana, hermanos, debe ser un reflejo, fíjese bien, nuestra vida cristiana debe ser un reflejo del tipo de vida que agrada a Dios. Dice Hebreos capítulo 10, verso 38: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Nosotros, hermano, ahí al referirse la palabra justo, nos está hablando a nosotros como hijos de Dios, a nosotros como creyentes. Vivir por fe, debemos vivir esperanzados en la vida eterna, no esperando que nos vaya bien aquí en la tierra. Yo espero, hermano, que le cambie un poco la perspectiva del asunto de vivir por fe. Mucho de pronto tomamos muy a la ligera este asunto de ¿cómo estás? O muy a la ligera esta palabrita de 2 letras, la fe. De pronto lo tomamos muy a la ligera, hermanos, pero nuestra vida cristiana debe ser un reflejo del tipo de vida que agrada a Dios. Debemos vivir en una fuerte fidelidad y dependencia a Dios. ¿Por qué, hermanos? La falta de discernimiento nos puede llevar a perder el camino o a realizar peticiones extrañas. La falta de discernimiento, hermanos, nos puede llevar a perder el camino o realizar peticiones extrañas. Dice Lucas capítulo 17, versos 5 y 6: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aquí, hermanos, déjeme decirle que es el error en el cual de pronto muchos de nosotros hemos caído, porque los discípulos pedían un aumento de fe, pero no en un sentido de confianza, sino en un aumento de volumen. Se cree que para sanar algo se necesita mucha fe. Aquí déjeme le hago una pregunta, y
a lo mejor lo voy a decir de esta forma: es una lástima que no estemos todos aquí, pudiéramos escuchar la respuesta que todos le aseguro que vamos a tener. Si yo le preguntara cuántos tienen fe en que Dios puede sanar, le aseguro que todos dirían amén. Que todos estarían contestando ahí: amén, sí lo creo. Pero si le hiciera la segunda pregunta: ¿quién quiere ser candidato para que Dios lo sane? ¿Qué tal? Entonces, ¿ahí qué sucede con nuestra fe? ¿No tenemos fe en que Dios nos puede sanar? Usted dice que sí, amén. Pero si le preguntaran: ¿quieres ser candidato para que Dios te sane? Tal vez lo dudaría, ¿no? Ahí es donde está el problema. Los discípulos le estaban diciendo al Señor Jesús: aumentanos la fe. Pero es que aquí, hermanos, el contexto: Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que debían perdonar a su prójimo siempre. Ellos se creían faltos de fe para perdonar tantas veces. Ellos le estaban diciendo al Señor Jesús: Señor Jesús, es que perdonar a mi prójimo siempre pues me sale muy caro, es decir, pues mejor auméntame el sueldo, ¿no? Ellos era prácticamente lo que estaban pidiendo al Señor Jesús. Y Jesús, ¿qué es lo que les contesta? Les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros en alguna ocasión hayamos podido decir o invitar a alguien, o nosotros mismos decir: Señor, aumentanos la fe. Pero, hermanos, no estamos hablando de una fe en un sentido, o la mayoría de nosotros pensamos que el decirle a Dios: Señor, aumentanos la fe, es como ir con tu patrón y decirle: oiga patrón, oiga jefe, auménteme el sueldo. Y no es así. Estamos hablando que la fe es una fuerte dependencia, es una fuerte fidelidad a Dios. Si somos conscientes de la fe, de que la fe es una total dependencia de Dios, lo demás es lo de menos. Si somos conscientes de que la fe es una total dependencia de Dios, lo demás ya no va a interesar. Fíjese lo que voy a otro pasaje. Mateo capítulo 15, versos del 21 al 28. Jesús y la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La mujer cananea, hermanos, era una mujer gentil, era una persona gentil. Sin embargo, clamaba pidiendo misericordia por un milagro. Los discípulos preguntaban a Jesús por qué no echaba fuera el demonio y despedía a la mujer. Les estaba diciendo: Señor, ya ten misericordia, viene tras nosotros gritando esto. Ya. Sus discípulos le pudieran haber dicho: ya, Señor, hazle el milagrito. Jesús contestó que antes de hacer la obra de gracia en los gentiles, había ido a la casa de Israel. La mujer se postró en actitud de adoración, reconoció el señorío de Jesús, y Jesús le contestó: grande es tu fe,
grande es tu confianza, grande es tu dependencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesús le había dicho, es que yo no he venido a los gentiles, he venido a la casa de Israel, he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer le dijo, no me importa que tú hayas venido solamente para los hijos de la casa de Israel. Yo quiero, o yo necesito, yo reconozco tu señorío y reconozco mi confianza y deposito en ti toda mi dependencia. La respuesta de la mujer fue algo fuera de lo normal. La mujer se acercó no solo para pedir la gracia, sino se acercó al amo, al Señor, que podía hacerlo. Dice un comentarista, mientras que los hijos incrédulos no tenían hambre de aquel pan de Cristo, había un perrillo que reconocía su condición y clamaba por ese pan. Se lo repito, mientras que los hijos incrédulos no tenían hambre de aquel pan, Cristo, había un perrillo que reconocía su condición y clamaba por ese pan. Nosotros, hermano, cuando nos acercamos a Dios, reconocemos nuestra condición delante de Él y le decimos, como le cantábamos al inicio, he aquí, Señor, tú lo sabes todo. Mis pecados no están ocultos ante ti. La mujer cananea, hermanos, tenía una fe genuina, que es la que Dios busca en nuestros corazones. Esa fe genuina es la que Dios busca en nuestros corazones. Tercer característica de una fe cimentada en la supremacía de Jesucristo: la fe desarrollada a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí el término palabra, hermanos, es un conocimiento, pero en el término palabra hay dos vertientes o dos significados. Uno que es logos, que es el mero conocimiento, es la sabiduría, es la letra escrita, y el otro que es rema. Y este rema, hermanos, es el conocimiento. Es cuando el conocimiento adquiere significado y somos capaces de conocerlo y llevarlo a la práctica. Es decir, aquí cuando está diciendo el apóstol Pablo a los romanos y les está diciendo, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Aquí en la palabra no está diciendo el logos, no está diciendo el mero conocimiento, no está diciendo la mera sabiduría, sino está diciendo el rema, el conocimiento que adquiere un significado en tu vida y el conocimiento que nos hace llevarlo a la práctica. De esa forma, hermanos, es que nuestra fe va a ser desarrollada por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Es imposible que nosotros generemos fe por medio de nosotros mismos. La fe proviene de Dios. La fe proviene de Dios. El oír atentamente el rema me lleva a tener fe en Dios y conocerle a través del Espíritu Santo. Dice segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo escribe a Timoteo desde la cárcel, a punto de ser decapitado, y le dice, yo sé a quién he creído. La confianza de Pablo en el Evangelio y en Jesucristo lo faculta para sufrir sin avergonzarse. Pablo expresa la confianza inamovible en Jesucristo. Aquí, hermanos, la pregunta sería si nuestra confianza en Jesucristo, si nuestra fe en Jesucristo es inamovible. O hay algo que nos quiere mover, o hay algo que nos quiere perturbar. Pablo se estaba preparando para su muerte inminente, pero a pesar de esto, estaba lleno de esperanza. Dios nos protegerá en la vida y en la muerte. Él no se olvida, hermanos, o Él no desecha o no pasa por alto una vida de servicio fiel.
Esa era la confianza que Pablo tenía. Esa era la confianza por lo cual Pablo le escribe a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Ajá. ¿Cómo es que nosotros, hermano, vamos a desarrollar la fe en nuestras vidas? ¿Cómo es que la fe va a ser desarrollada en nuestras vidas? Por medio de la palabra de Dios. Pero no solamente por el mero conocimiento, no solamente porque tomes 10 minutos o una hora o el tiempo que tú tomes para meditar en la palabra, porque eso solamente sería tener el logos en nuestra vida, tener el mero conocimiento acá en nuestro intelecto. Pero cuando Pablo le está escribiendo a los romanos y les está diciendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, nos está hablando del rema, de aquella palabra que se hace, que no solamente se queda aquí en tu mente, sino que se hace carne en tu corazón, que te transforma, que te cambia la vida. Ajá. De esa forma, hermanos, es que nosotros vamos a poder desarrollar la fe en nuestras vidas. Pero una fe que no simplemente es un aumento de volumen, sino es una fe que nos hace depender de Dios totalmente. Ajá. Así que, hermano, yo te invito a que nosotros tomemos conciencia de esta situación, hermano. Hablando de la mujer cananea y de los judíos, el comentarista, a mí me cautivó mucho este comentario. Que decía que mientras otros desperdiciaban el pan, mientras otros no querían el pan que era Cristo, había un perrillo que reconocía su condición y clamaba por ese pan. Así que, hermano, ¿de cuál vertiente somos nosotros? ¿De cuál vertiente somos nosotros? Porque podríamos estar en la misma situación que estaban los hebreos, la iglesia de Alejandría. Ajá. Que estaban en la disyuntiva de depender de la ley o de seguir a Jesús. En tratar de satisfacer a Dios o en confiar en Dios. En vivir un sistema complicado religioso o en vivir una relación con el Dios vivo por medio de Cristo. ¿En cuál de las dos vertientes estamos, hermano? Yo te invito a que estemos en la segunda. Ajá. A que vivamos por fe. A que vivamos por fe, pero en una fe que dependa totalmente de Dios. Ajá. En una fe que nos haga estar confiados en aquella verdad que es irrefutable, que es Jesucristo. Amén. Ahí donde estás, hermano, en tu hogar, yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar, dando gracias a Dios. Y la palabra nos invita, hermanos, a que a que no solamente la palabra sea un simple conocimiento. Ajá. A que no solamente se quede en un estudio de la palabra de Dios, sino que a través del Espíritu Santo, hermanos, nuestros corazones sean redarguidos, nuestros corazones, hermanos, venga a nosotros un reconocimiento de nuestra condición.